Tratamiento natural del síndrome de intestino irritable con medicina natural holística. El síndrome de intestino irritable es una enfermedad que se ha denominado como de las psicosomáticas, o sea que tiene un gran componente mental y donde el estrés obviamente que juega un papel importantísimo. En medicina convencional se puede tratar sus síntomas, pero no se puede curar. Muchos pacientes les dice el médico, tienes que acostumbrarse a esta enfermedad de por vida porque solamente te podemos controlar los síntomas y esto no tiene sentido. Muchos medicamentos a mediano o largo plazo van a generar efectos secundarios que van a hacer que tengan que empezar a tirarse la pelota a los especialistas para minimizar estos efectos, pero hay muchas opciones terapéuticas en medicina natural. Te invito a que conmigo sigas este camino de transformación buscando la sanación del síndrome de intestino irritable. Si bien puede parecer una imagen de cliché, esta imagen donde la naturaleza y estar en serenidad y paz ayuda a que recuperemos nuestra salud, pero si bien es una realidad, en la medida en la que tú te conectes con tu naturaleza, que es la serenidad, que es lo que pierden la mayoría de todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, te puede llegar a sanar. Dentro de mi experiencia médica, comencé trabajando con pacientes con enfermedades crónicas del sistema digestivo. En una empresa de salud, los manejábamos con medicina convencional y muchos pacientes les iba bien controlando sus síntomas, pero muchos otros pacientes se le controlaban los síntomas y se impedía de que la enfermedad avanzara para que se complicara. Esto es válido totalmente, sin que el paciente cambiara sus hábitos, sin que el paciente cambiara su pensamiento y sus emociones. Y esto generó en mí la frustración de que realmente yo como médico estoy ayudándole a mis pacientes solamente formulándole y formulándole medicamentos que le calmen sus síntomas. Cuando conocí la medicina natural en general, la homeopatía, la acupuntura, me di cuenta que ese abordaje de calmar síntomas era muy insuficiente y que veía resultados curativos de muchos pacientes que tenían cambios en la parte emocional, en la parte física y de esta manera el paciente se sanaba y no tenía que tomar ningún medicamento. Y no solamente se sanaba la parte digestiva, pues que era lo que el paciente consultaba, sino que su vida cambiaba para bien. Entonces te invito a que todas estas herramientas que te voy a enseñar de reflexoterapia, de homeopatía, de acupuntura, sean parte de las herramientas naturales que te van a ayudar a seguir el camino hacia una vida plena, una vida que vaya encaminada a que cumplas tus metas y tus sueños. Una parte importante en la autosanación son los procesos de autoobservación de mi cuerpo. Escribir en un diario qué es lo que me pasa, analizar mis emociones, hacen parte de escuchar a nuestro cuerpo. Si tú no escuchas a tus emociones, tu cuerpo va a expresar en él lo que tus emociones no pueden expresar por palabras. Entonces, haga de cuenta que el intestino irritable es un grito de desesperación donde su cuerpo dice, ya no aguanto más toda esta situación de estrés, de zozobra, de incertidumbre. Desde la medicina convencional, el síndrome de intestino irritable es una alteración de la función del intestino generando dolores abdominales, alteraciones en el tránsito, o sea que se pueden mover más de la cuenta, sonidos y una altísima sensibilidad frente a situaciones estresantes, generando diarrea, estreñimiento en muchos casos. Y si bien para llegar a este diagnóstico es necesario que se hagan exámenes como colonoscopias, endoscopias, muchas pruebas funcionales, respuesta a tolerancia a muchos alimentos, si hay algún parásito o algún microorganismo. Y esto nos va a ayudar a nosotros determinar si es o no es un problema de síndrome de intestino irritable. Que si bien la clínica de un paciente con intestino irritable es todo paciente que se le hicieron todos estos exámenes que te nombré y salieron perfectamente normales. Pero a pesar de que salieron perfectamente normales, el paciente se le empeoran cuando el paciente está estresado, cuando tiene emociones. Emociones fuertes, emociones que lo desestabilizan. Entonces, así se diagnostica desde la parte clínica. Pero lastimosamente, los sistemas de salud de todos los países, hasta los países más avanzados europeos, buscan ahorrar y no le hacen exámenes al paciente. Y luego que le dicen es,
Usted tiene intestino irritable y solamente le podemos controlar los síntomas, acostúmbrese a esto o de malas. Inclusive cuando no se le hacen exámenes al paciente, es como si tener el diagnóstico de intestino irritable es decirle, vea, ¿sabe qué? No friegue, porque no hay nada que hacer con usted, usted consulta mucho. Entonces, intestino irritable. Y obviamente que esto desmoraliza a cualquier paciente que yendo al médico a buscar una solución le terminen diciendo esto. Entonces, los diagnósticos deben ir soportados con exámenes. Ahora, en medicina funcional es importante tener en cuenta que detrás de diagnósticos, porque el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico, pueden haber una gran cantidad de síndromes o de causas comunes que alteran el metabolismo. Los que no saben qué es el metabolismo, es la capacidad natural de mi cuerpo de autorrepararse, de curarse por sí solo. Y esta capacidad del cuerpo depende de inflamación crónica, resistencia a la insulina, alteraciones en el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que viene siendo, en pocas palabras, baja tolerancia al estrés o que usted tenga una vida muy estresante, ansiedad, depresión, insomnio. Si nosotros estas cositas, que pueden ser lo que desencadena el intestino irritable, las manejamos, con toda seguridad vamos a tener éxito terapéutico. La idea es no sobrediagnosticar este caso, sino hacer los estudios pertinentes para ver si el paciente tiene otra alteración y tratarle la causa que me digan los exámenes de laboratorio. Para sanar el intestino irritable es importante un abordaje integral, la parte física, emocional y mental. De las herramientas que voy a nombrarles y explicarles para que ustedes la puedan poner en práctica en su vida, em, tienen esta característica, también actúan a nivel emocional y mental. La biodescodificación, la homotoxicología, la reflexoterapia, la meditación, la homeopatía, la magnetoterapia, hacerse masajes en puntos de acupuntura nos van a ayudar mucho para poder manejar ese problema. Comencemos hablando de la biodescodificación y los conflictos emocionales. Muchos de mis pacientes, cuando tienen un síndrome de intestino irritable, empezamos a buscar si hay algún conflicto emocional. Les voy a dar el ejemplo de una de mis pacientes. María tiene 35 años y está con un intestino irritable desde hace 4 años relacionado con estrés en el trabajo, exigencia en la parte educativa, tiene un hijo y tiene muchos problemas emocionales. Y resulta que uno diría, estrés es la que le altera, pero resulta que tenía un conflicto en la niñez que no estaba resuelto. Resulta que hay muchos conflictos que se originan en la niñez y estos conflictos hacen que nuestra personalidad tenga unas características que son positivas gracias a esa herida de la infancia. Pero cuando nosotros tenemos una herida de la infancia que no tiene ese contexto de aprendizaje, sino tiene un contexto de víctima, resulta que cuando la evadimos estamos bien, pero cuando hay eventos en la vida del presente que nos evocan esos mismos conflictos que teníamos en la niñez, es como si se abriera una herida. Y cuando estamos en una sociedad en la que no nos podemos mostrar nuestras emociones porque mostramos debilidad, mostramos susceptibilidad, entonces lo mejor es evadir. Y cuando la boca no expresa los sentimientos, las emociones, nuestro cuerpo es el que empieza a desencadenar todo esto. Entonces las heridas de la infancia como el abandono, injusticia, mortificación, rechazo, todas estas heridas de la infancia hacen que cuando las empezamos a sanar, como en el caso de María, empiezan a mejorar los síntomas. Y aquí es cuando quiero que ustedes entiendan de que tenemos que buscar detrás de la enfermedad cuáles pueden ser las cosas que llevan a que se manifieste. Entonces, miren, esos bloqueos que se generaron del pasado a nivel emocional nos pueden afectar. Pasemos a otra de las herramientas que es la homotoxicología. En la homotoxicología es una medicina que habla de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse, de repararse y de aprender sin necesidad de ningún medicamento. Pero ¿qué es lo que nos enferma? El acúmulo de sustancias tóxicas que nuestro cuerpo no puede eliminar o de toxinas en general, las cuales se convierten en el obstáculo para que haya una adecuada función. Entonces, si bien hay toxinas mentales como por ejemplo las malas noticias, el pesimismo, eh,
los saboteos en donde los pacientes dicen, no, yo esto no me voy a curar. Y estas toxinas condicionan y generan paradigmas y bloqueos. Podríamos decir que toxinas emocionales. Pero también hay toxinas físicas que bloquean el funcionamiento adecuado de nuestros mecanismos de eliminación de toxinas, de nuestros mecanismos de reparación. Y entonces una de las cosas básicas en el intestino irritable es hacer un drenaje o una detoxificación. En la mayoría de Latinoamérica hay unos laboratorios multinacionales de medicamentos antiemotóxicos, dentro de ellos GEL, Guna y Rekeveq. Entonces, ¿qué tenemos que drenar en toxinas cuando hay un intestino irritable? Drenar el hígado, estimular la eliminación de toxinas es drenar. Drenar mucosas, drenar el eje hipotálamo hipófisis adrenal, o sea, la capacidad de nuestro cuerpo de tolerar el estrés y el colon, obviamente. Entonces, si ustedes en su país consiguen productos de Guna, entonces les voy a decir cómo sería el tratamiento con los medicamentos de Guna. Sería el Guna Liver, que sería el drenador de hígado, el Guna Bowel, el drenador de colon, el Guna y el Guna Mood vendría siendo un drenador de toxinas de emociones y del sistema hipotálamo hipófisis adrenal. Si en su país hay laboratorio HIL o GEL, como talón en inglés, usted podría tomar Nux Macor, el drenador de colon, EP, el drenador de hígado, Centrel, que se encarga del eje hipotálamo hipófisis adrenal, y con eso, bueno, podríamos agregarle uno que se llama Flamocin o Mucosa Compositum, y con eso, tomado, ya les explico cómo se toma, estimulamos la eliminación de toxinas. Y si en su país hay Rekeweq, entonces sería Rekeweq R7, Rekeweq que viene siendo el de hígado, R37 que viene siendo el de colon, Rekeweq R26 que es para enfermedades crónicas, y ahí nos cubre el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, bueno, ¿cómo se toman estos? Si vienen glóbulos, serían 8 globulitos 3 veces al día. Si vienen gotas, 10 goticas 3 veces al día de cada uno de los productos. Los disolvemos en una botellita de agua y nos vamos a tomar esa botellita de agua en el transcurso del día, idealmente 8 tomas. Un traguito, usted anda con su botella y se toma un traguito cuando su reloj o su celular le suene la alarma. ¿Por cuánto tiempo? Idealmente 2 meses. Tenemos una detoxificación que va a ser muy útil. Ahora, los beneficios de hacer esta eliminación de toxinas van a radicar a que su cuerpo quita los obstáculos que impiden que su cuerpo se pueda autocurar. Otro de los abordajes muy eficaces, muy efectivos, es la homeopatía unicista, donde recuerden que hay un proceso en el cual nosotros utilizamos programas, o hay gente que le hace con libros que se llaman repertorizaciones, donde cada uno de los síntomas del paciente hacen parte de un código de lenguaje del cuerpo que expresa que algo no funciona bien. Y entonces resulta que poniendo todos los síntomas, podemos saber qué medicamento puede inducir a que el cuerpo reaccione frente a lo que el paciente no está reaccionando, haciendo que el cuerpo aprenda a cómo solucionar esa deficiencia. Y para eso el repertorio es clave, pero les voy a hablar de 3 medicamentos que son claves en el síndrome de intestino irritable. Para la gente que viene siendo muy nerviosa, se estresa, sufre de ansiedad, o sea, sufre por lo que no ocurre, sino por lo que puede ocurrir, el Aconitum napellus. Obviamente que todos estos medicamentos sirven, pero únicamente a potencias 50 milesimales que tienen la letra L y M. Las dosis centesimales no sirven, ni las decimales ni la X, que viene siendo otro tipo de dilución, no sirven. Y obviamente que lo ideal es que hagamos tratamientos basados en un profesional calificado. Entonces, el aconitum sería en este caso. El arsenicum album es para los pacientes desconfiados, con temor a estar solo, que son como muy quisquillosos, complicados, perfeccionistas. Y para los pacientes que tienden a estar deprimidos, empezar a recordar cosas del pasado que lo ponen triste, no pueden dormir, sería Ignatia amara, sería lo ideal. He tenido casos de pacientes que solamente mejorándole con el medicamento de terreno, yo atiendo pacientes de todos los recursos, y pues hay pacientes que el paciente me dice, doctor, es que los medicamentos, mándeme solo lo que sea estrictamente necesario, y a veces con un solo medicamento
Y yo por eso utilizo mucho esa medicina, porque con solo uno de estos podemos condicionar de que lo demás funcione bien. Entonces, hay que uno de mis pacientes, Ana, con simplemente Ignatia, Amara, a una dosis LM45, tomado 2 veces al día en el método de toma normal de estos medicamentos, que es cada 15 minutos por 1 hora en la mañana y cada 15 minutos por 1 hora en la tarde, resulta que el paciente ya se le quitaron los síntomas. Detrás de eso había también casos de depresión, que si manejamos la parte emocional y el medicamento hacen un efecto sinérgico que va a acelerar todo el proceso de recuperación y de reparación de todo el cuerpo. Otra herramienta que se puede utilizar es la reflexoterapia. Tengan presente que en muchas partes de nuestro cuerpo hay como unos resúmenes donde podemos, masajeando puntos en específico, tener resultados en órganos en especial. Y obviamente que para el intestino irritable hay muchos puntos que nos pueden ayudar. Hay muchos puntos en los pies, que son los que yo más utilizo, y en las manos, que usted mismo lo puede hacer. Por ejemplo, hay un punto en el arco del pie, o sea, en todo el arco del pie que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, donde haciéndose masajes en ese punto, en el sentido de las manecillas del reloj, ahorita vamos a hablar de unos aceites esenciales que se podrán utilizar para ello, el paciente empieza a mejorar, a tranquilizarse, a regularse un poco y además a mejorar los síntomas digestivos. Esto se hacen idealmente estos masajes 20 minutos. Si requiere harto tiempo, 2 o 3 veces a la semana, ustedes pueden estar viendo su programa de televisión mientras esté en el trabajo y no está su jefe por ahí, usted se quita las medias y se hace el masaje y esto nos puede ayudar muchísimo. Hay muchos abordajes de reflexoterapia, obviamente que uno como médico personaliza para cada paciente, pero ese punto es clave para el sistema digestivo y su relación con el sistema nervioso simpático. Otra herramienta que me gusta y que es supremamente fácil es la magnetoterapia. Es el uso de unos imanes. El imán tiene un polo norte, que es el azul, y un polo rojo, que es el sur. Y estos se ponen en unas partes específicas del cuerpo. A mí me gusta mucho el abordaje de Isaac Gois, donde hay unos puntos en el abdomen y en la parte baja de la espalda en donde se pueden poner estos imanes con la polaridad negativa hacia las zonas del cuerpo. Hay muchos métodos, pero a ustedes les podría yo recomendar entre el ombligo y la apófisis sifoides, que es la puntica que tiene uno debajo del esternón, ahí poner uno. Y en la espalda, más o menos, yo le digo a mis pacientes, donde termina la última costilla, usted lo proyecta a la región lumbar y de por lo menos a 4 dedos de la columna bilateral. Esto se debe hacer de 15 a 20 minutos. Usted puede utilizarlo mientras medita y le puede ayudar muchísimo. Yo tengo pacientes muy creativos que han comprado de esos resortes que son bien anchos y se ponen ahí los imanes y están sentaditos meditando y dicen, les va muy bien. Obviamente que también, igual que todas las terapias alternativas, hay que personalizar. Hay muchos otros puntos más específicos para cada caso, pero este es un punto en general que le va a servir casi a todos los pacientes. Una de las herramientas, un comodín para todas las enfermedades, es la meditación. Cuando ustedes hacen meditación, es como si ustedes escucharan más el mundo interior de su cuerpo que el mundo exterior, que es el que nos domina en general en nuestra mente. Yo les recomiendo a ustedes que vean nuestro video sobre meditación básica, donde yo les enseño cómo meditar, no tiene ciencia, donde se pone la lengua detrás de los incisivos, se hace una suave sonrisa y se enfoca la atención en la respiración. Ustedes se lo recomiendo para que lo vean. Y cuando ustedes ya entienden de que no es dejar la mente en blanco como muchas personas hablan, ese es un error, ustedes pueden empezar a recuperar la serenidad, que es lo que le hace falta al paciente con síndrome de intestino irritable. Ustedes pueden utilizar todas las meditaciones que pueden encontrar en YouTube de otras personas, la que a usted le guste, con la persona con la que usted conecte. Hay gente que conecta muy bien con la voz de una mujer, otros con la voz de un hombre, otros les gusta que tenga más sonidos biaurales o triaurales. Bueno, todas esas cosas sirven, pero es una forma de contactarte. ¿Cuánto necesitas? Con que hagas 10 minutos en la noche y 15 minutos en la mañana o al revés,
Con eso es suficiente. No tenemos que ser como esas personas que se van al Tíbet a meditar un día, 2 días. No, miren, eso se debe ajustar a la vida cotidiana y debe ser sostenible en el tiempo. Indudablemente la alimentación es maravillosa para todas las enfermedades. Y aquí tengamos presente que los alimentos vivos, los alimentos que nosotros consumimos sin ningún tipo de preparación ni cocción, tienen muchos fitoquímicos que te ayudan. Obviamente que la proporción debería ser mitad cocinados, mitad crudos. De esta manera podríamos ayudarnos. Hay que evitar el exceso de azúcares. Yo les recomiendo a todos los pacientes suspender el gluten y los lácteos y con eso mejoran mucho. Es importante tener en cuenta que las solanáceas, que es un grupo de, llamémosle verduras como el tomate, los pimentones o pimientos, las berenjenas, cada paciente es diferente, hay gente que los tolera y gente que no. Tenemos que utilizarlos en baja cantidad y nunca verdes, porque esos son los que más tienen ácido solánico que puede ser irritante. Tengan presente que nuestro cuerpo en la medida en la que tenga una buena materia prima, pues va a funcionar mejor. Y los alimentos dependen no solamente de sus contenidos de nutrientes, depende de tus mecanismos de absorción de ellos, que si no tienes una adecuada acidez en el estómago, pues no vas a tener la capacidad de sacarle los nutrientes que tiene cada uno de los alimentos saludables que consumas. Aceites esenciales. Miren, hay países donde no hay todos los recursos. Nicaragua, Honduras, em, Paraguay, son países en donde no, pero se consiguen los aceites esenciales. Los aceites esenciales hay unos que son universales, se consiguen en todo lado. El aceite de menta, el aceite de lavanda, el aceite esencial de romero y el aceite esencial de mirto. La forma en la que los podemos utilizar es en forma tópica, donde uno utiliza tópicamente estos aceites, idealmente diluidos en un aceite como el aceite de jojoba puede ser, o el aceite de semillas de uva, lo mezcla. Una gota de estos aceites por 6 gotas del aceite de jojoba o de uva, que viene siendo el de diluir, y se lo aplica en el abdomen y se lo aplica en la nuca. Y estos aceites nos van a ayudar mucho a que el paciente empiece a reconectar su sistema nervioso parasimpático, que es el que rige principalmente las vísceras y que es el que más se afecta cuando usted está estresado. De esta manera esto te va a beneficiar y no beneficia únicamente el masaje, el olor. ¿Qué tal si utilizamos la creatividad y decimos, pues el doctor dijo que beneficiaba muchísimo hacerme masajes en el arco plantar porque en reflexoterapia ahí está el sistema digestivo? ¿Qué tal si le aplicamos un aceite esencial? Así es la medicina natural. La creatividad juega un papel fundamental para que tengas adecuados resultados. En acupuntura. La acupuntura es para mí una ciencia maravillosa, es como la que ayuda a entender muchas cosas energéticas de nuestro cuerpo, no solamente poniendo la aguja, sino que haciendo masajes en puntos de acupuntura podemos tener efectos terapéuticos. Los puntos recomendados, el comodín de los puntos de acupuntura, estómago 36 o Susan Lee, queda, acuérdense, siempre les digo, la tibia es como una regla derecha y cuando empieza a curvarse, ahí a 2 dedos suyos, de donde empieza a curvarse la tibia y donde está casi horizontal ya la tibia, ahí queda Susan Lee. Es un punto que favorece la digestión, mejora e induce a que el cuerpo repare muchísimo más. El segundo punto recomendado es pulmón 6 o Neiguan. Es un punto que tiene mucho que ver con náuseas, estrés que se manifiesta en el sistema digestivo, o sea, es como para intestino irritable. Entonces, miren, el dedo pulgar es la continuidad de un hueso que se llama el radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ubica ese punto? En el borde, en el pliegue, cuando usted dobla, usted con sus dedos va a contar 6 dedos en los cuales los dedos de una persona chiquita pues son más chiquitos, tienen que ser sus dedos, no los dedos de otra persona. Ustedes cuentan los 6 dedos, o sea, aquí sería para mí 5 dedos, sería aquí 6 dedos, sería como aquí. Y detrás, o sea, en la parte, este es el hueso radio, aquí, abajito en el huequito, ese es el punto que hay que masajearse.
Ese sirve muchísimo para intestino irritable. Y otro se llama Feng Qi, que es vesícula biliar 20. Es un punto que queda en la base del cráneo. Haga de cuenta que ustedes se tocan el huequito que queda en la parte, en la frontera entre el cuello y la región occipital del cráneo. Y de ahí ustedes siguen hacia lateral y hay un músculo que es redondito y ahí cae, después de ese músculo, ahí queda Feng Qi. Estos puntos se recomienda automasajes de 10 minutos. Usted se los masajea mientras está viendo su programa de televisión, mientras estaba usted haciendo alguna actividad, se pueden masajear estos puntos, no es difícil. Y acuérdense, el arte está en mezclar. Hay gente que me dice, doctor, es que a mí ese aceite de lavanda me encanta el olor. Utilízalo en puntos de acupuntura haciéndote masaje. Y vamos a tener un efecto sinérgico. Dos efectos terapéuticos que se suman y van a tener un efecto más poderoso. Eso es lo ideal que podamos utilizar. En esencias florales, que es una de las medicinas que a mí me gusta mucho recomendar porque también se encuentra en el 100% de los países de Latinoamérica, tenemos el Rescue Remedy o rescate en español, digámoslo así, que se utiliza cuando el paciente está viviendo síntomas después de un evento en el cual yo me siento en el borde de un abismo, una decisión, una noticia que me perturba, que me hizo mucho daño y después de eso me empecé a enfermar. Ese te puede servir. También podríamos utilizar Impatiens para esa persona que es afanada, impaciente y como que la lentitud de todo el mundo me estresa, te puede servir Impatiens. Y Cherry Plump para esas personas que tienen miedo de perder el control. Es que cuando yo me enojo, doctor, yo mato y como el muerto, me dicen muchos pacientes. Ese paciente le sirve Cherry Plump, pierdo el control. Y hagan de cuenta que esa tendencia como a contenerme también afecta al cuerpo. ¿Cómo se toman las esencias florales? 6 goticas debajo de la lengua y se los va a tomar 4 veces al día. Usted va a tener resultado después del segundo día. Ojalá que sea de buena calidad, nos va a ayudar mucho. Obviamente que cada paciente son las que yo utilizo, son como unas 50. Cada paciente, según su contexto, según las cosas que le irritan, según las cosas que me ponen sensible, según las cosas que no tolero, me pueden guiar específicamente en dónde podemos trabajar. En medicina funcional es importante. Hay muchos exámenes hoy en día de epigenética, son costosos, que me hablan de cómo los factores ambientales influyen en la manifestación de genes que pueden codificar unas predisposiciones. También hay muchas pruebas para evaluar qué alimentos usted no está tolerando. Yo no, a mí no me gustan generalmente las pruebas, además de que son costosísimas, pero de todas formas tenemos muchas herramientas. En medicina funcional recuerden el esquema de las 5 R's. Primero, remover, ya hablamos de los alimentos que tenemos que evitar. Segundo, remover las toxinas mentales, no andar viendo tantas noticias caóticas, no andar eh, sufriendo por cosas que no dependen de usted. Remover también las toxinas como, es más, los medicamentos antiemotóxicos del que les hablé hace un momento, eso es remover. Segundo, repoblar. En medicina funcional es obligatorio el consumo de prebióticos como el kefir, té, kombucha, natto, tempe, quinche, tepache, tepuino, chicha, guarapo, masato. Estos fermentos son beneficiosos para tu salud digestiva. Y la tercera R es reemplazar lo que su cuerpo le está quedando grande y solucionar. Por eso siempre les recomiendo como el punto clave, primero revise el test de Heidelberg para mirar qué tal es el pH del estómago. Una cucharadita de bicarbonato, la disuelvo en un vaso de agua, me la tomo en ayunas y contabilizo cuánto tiempo se demora su cuerpo en producir el primer eructo. Esto nos puede decir qué tanto es el ácido que su estómago produce. Y de esta manera puedo saber si tengo mucho ácido, poco ácido o si tengo una acidez normal. Y ahí todas estas recomendaciones te van a servir porque ahí sí pasamos a la cuarta R, que es reparar lo que no está funcionando bien. Aquí en el intestino irritable podríamos utilizar el aminoácido L-glutamina, el zinc, el manganeso, el magnesio. Podríamos utilizar, bueno, las enzimas digestivas ya las nombramos. Podríamos utilizar superóxido dismutasa. Bueno, hay muchas sustancias que pueden ser muy útiles para el intestino irritable, pero miren que es otro abordaje y obviamente que acá
manejamos también la parte emocional, porque un paciente estresado, preocupado, tiene bloqueados todos los mecanismos de reparación. Hemos recorrido juntos este camino donde el intestino irritable se puede convertir en una oportunidad para sanar tu mente, tu cuerpo y tus emociones, para replantear tu vida. Y replanteando tu vida y reorganizándola, puede empezar a desaparecer la consecuencia. No se trata que te llenes acá de calmantes para esto. Y cada una de estas herramientas genera pequeños cambios, pero un pequeño cambio repetido muchas veces genera grandes cambios. Te recomiendo que nos sigas en nuestras redes sociales. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares, ponlo en práctica, ojalá que te pueda servir. Y cuéntame acá en los comentarios cuál es la herramienta que más te gustó y que más te llamó la atención y qué vas a hacer. Y recuerda que si te interesa una consulta médica conmigo donde te mandaré jugos verdes, alimentación específica para tu caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional, el cambio de hábitos, tenemos más posibilidades de que tú te puedas sanar de las enfermedades que te han dicho, no, no hay nada que hacer, tienes que acostumbrarse a ella. Así que si quieres información de esas consultas, puedes escribirnos a este número de WhatsApp que mis asistentes te pueden guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. Te quiero muchísimo. Chao.